su supuesto poder curativo, ¿no? Alberto Goches es fitopatólogo del INTA Bellavista. Hablábamos que uno de los temas del día vinculados a la producción es que parte de la provincia de Corrientes ingresó en la fase de cuarentena por la detección, creo que en Yapeyú, de una planta infectada con HLB, una planta de naranja. Vamos a preguntarle, bueno, qué significa esto y cuál es el riesgo para la producción citrícola de la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por el llamado y por interesarse por este tema que aqueja tanto a la provincia. Bueno, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cómo explicamos qué es el HLB y por qué es tan peligroso para los citrus? Bueno, el HLB es una sigla que significa Wanglongbing, que es una palabra china que significa enfermedad de la rama amarilla. Es una enfermedad bacteriana que afecta a todos los cítricos, todo lo que sea cítrico, sea del género citrus o no, o sea, en realidad son todas esas plantas de la familia de las rutáceas, son posibles hospedadores de la enfermedad y se enferman de esta bacteria. La bacteria va por los vasos de la planta, usted sabe que la planta tiene como venas, bueno, la bacteria crece en los vasos de la planta, tapona los vasos de la planta y la planta empieza a ponerse primero con manchas amarillas en las hojas, que es lo más típico en el cítrico, y luego se empiezan a ver ramas amarillas, caída de frutos, se empieza como a deshojar la planta, se empiezan a morir partes de la planta de cualquier edad, planta chica, planta grande. El problema es que la planta chica, cuando se enferma con esta bacteria, se muere más rápido. Y la planta grande tarda mucho más tiempo, y como tarda mucho más tiempo en morir, es susceptible de contagiar a las plantas que están cerca. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad es transmitida por un vector, que es un insecto, que se llama Diasporina cítrica, algunos le dicen chicharrita o cílido. Lo más común es que le digan cílido. Es un vector que solamente así se puede transmitir esta enfermedad, digamos, en el campo. Y está en todos lados. Así como el cítrico viene de Asia y esta enfermedad viene de Asia, el vector, este cílido que se llama Diasporina cítrica, también viene de Asia. Y el controlador natural de este vector, que es una avispita que se come a este cílido, también viene de Asia. O sea, todo todo el problema es Asia. El cítrico, son los chinos. del cítrico hasta la solución, todo viene del lugar de origen de los cítricos, que es Asia. Pero claro, a veces hay confusión cuando va la gente de SENASA que está buscando esta enfermedad y sugiere cortar la planta, y la persona, por ejemplo en este caso, yo si quiere voy a pasar a explicarle también el problema tan grande que tenemos en Corrientes con esta enfermedad. Y cuando, por ejemplo, la gente de SENASA o la gente del INTA o la gente del INASE o los municipios piden cortar la planta que está infectada, porque esa planta es un foco de contagio para todas las plantas que están alrededor, y la gente a veces se dice que no, porque es una planta que venía de la época del abuelo, bueno, pero puede tener un valor sentimental, pero no deja de ser una planta exótica como todos los cítricos, por más que sea dicen, esta es mi naranja paraguaya, y no viene de Paraguay el cítrico. El cítrico es una planta que viene de otro lado, una planta exótica, y aunque puede tener un valor sentimental, no es una planta nativa. Goches, disculpe la interrupción, para graficar un poco, para aquellos que por allí, usted es el experto, acá nosotros somos periodistas, pero esta es una enfermedad, para quien nos está escuchando, nos está viendo, esta es una enfermedad que ha provocado, es una plaga, y ha provocado pérdidas hasta totales en muchas producciones en el planeta entero. Cuba, no sé cómo está, pero hasta hace unos años Cuba tenía toda su producción citrícola prácticamente afectada por la enfermedad, a punto tal que no podían plantar una naranja porque se contagiaba la enfermedad. Y gran parte de Brasil también en la misma situación. Es decir, la producción citrícola correntina, con la aparición de este nuevo foco de HLB, ¿corre peligro de perderse? Bueno, la enfermedad HLB hoy por hoy es el flagelo más importante en el mundo. O sea, así bien como usted explicó que ya no hay citricultura en Cuba, están prácticamente el 85% de la citricultura del estado de Florida, que era uno de los productores más grandes del mundo de citricultura, ha desaparecido.
y está muy comprometida la citricultura de otros países. Zonas enteras de China han desaparecido como citricultura y se han tenido que correr las zonas citrícolas a los lugares donde no está esta enfermedad. Así también está en riesgo nuestra citricultura. Por ejemplo, esta enfermedad, como lo decía, ingresa en Brasil, en el estado de San Pablo, aproximadamente, no se sabe bien, pero fue en el año 2004-2005, porque en el año 2004 se encuentran focos positivos también en el estado de Florida. La diferencia fue que en el estado de Florida no hicieron una campaña agresiva de erradicación de las plantas y dejaron eso en manos de decisión de los productores si querían o no erradicar. Bueno, hoy por hoy Florida no tiene citricultura, como dije, el 85% de la citricultura desapareció, o sea, el área citrícola desapareció, hay plantas de trasfatio en muchos lugares, y Brasil lo que hizo fue erradicar, todo lo que pudo erradicar lo erradicó antes de que se extienda la enfermedad. Y hoy por hoy Brasil todavía tiene citricultura, aunque el estado de San Pablo está muy comprometido. Hay departamentos dentro del estado de San Pablo que tienen más del 70% de la enfermedad, o sea, que ya no son citrícolas, que hacen caña de azúcar, hacen otras cosas, pero dentro del estado, que es grande, se sigue produciendo en regiones donde antes... ¿Pero estamos en peligro en Corrientes? ¿Qué pasa en Argentina? La enfermedad fue expandiéndose desde Brasil para todos lados, y ha aparecido en 2012, apareció en el norte de Misiones. Posiblemente, seguramente vino por Brasil, porque es en el límite con Brasil. En la zona norte de Misiones aparece la enfermedad. La enfermedad de 2012 a 2017 se fue lentamente bajando desde el norte de Misiones hasta la zona sur de Misiones, hasta que aparece en el año 2017 en la zona de Ituzaingó. Aparece en Centinela, ahí cerca de San José, donde se radican los focos, y luego aparece en Ituzaingó. Y en Ituzaingó todavía se siguen encontrando focos, plantas enfermas. ¿Por qué? Porque hay muchas casas que están todo el tiempo cerradas, la gente hace monitoreo, lo de SENASA, el municipio, la provincia. El Ministerio de la Producción ha hecho muy buena campaña de búsqueda de plantas y diagnóstico en el INTA de Bellavista y en otros INTAs, y eliminación, pero se siguen apareciendo focos en Ituzaingó. No está cerrado ese foco, porque siempre aparecen. Luego ha aparecido una planta en Alvear, posiblemente pudo haber sido porque está enfrente de Brasil. Luego apareció en Itaibaté a principios del año pasado, y luego apareció ahora en Yapeyú. Sin decir también que apareció en Monte Caseros y en Mocoreta en el año 2018. Y hay un foco bastante grande en el macizo citrícola del río Uruguay, que es Monte Caseros, Mocoreta, Chajarí y Villa del Rosario. Todas esas 4 localidades que están una al lado de la otra, y todas producen muchísimo cítrico, casi todos, la mitad de los cítricos dulces de Argentina los producen ahí, tienen enfermedad. ¿Qué hacen los productores? Apenas ven una planta con síntomas, o dan aviso o la erradican. Entonces, no es que esto apareció en Yapeyú y es la primera vez que aparece, sino que estamos luchando con esto hace mucho tiempo. La zona que todavía no tiene enfermedad es la zona del NOA, estamos hablando de Jujuy, Salta, Tucumán, no tiene enfermedad, pero tiene el insecto. O sea que el día que aparezca una planta enferma, el insecto lo va a transmitir. Así cuando uno habla de las enfermedades en las personas, y uno siempre pregunta cuándo va a salir la vacuna para prevenirla o el tratamiento para curarla. En este caso, ¿no existe ninguna de las dos alternativas? Bueno, el control que se realiza hoy por hoy es una especie de varias medidas que se toman al mismo tiempo. Uno es controlar el insecto. Esto es muy parecido a lo del dengue. Sin mosquito no hay dengue, bueno, sin cilios no hay transmisión. Yo puedo tener una planta enferma y si no tengo el cilio, no se, aunque se toquen las plantas, no se transmite la enfermedad. Entonces, el primer control es controlar el cilio. Es difícil porque el cilio va al pasto, el cilio va a una planta alternativa, el cilio va a una planta de ruda que es pariente de los cítricos, el cilio puede ir a cualquier planta pariente de los cítricos y está ahí dando vueltas. Está en el mirto, que es una planta muy común en nuestra zona, se llama Murraya paniculata, la especie es una planta que casi en todas las veredas la gente tiene y no deja de plantar. En Bellavista se erradicaron todas, ¿no? De la vía pública, ¿no? En muchas cuadras de la vía pública se erradicaron y la gente fue y plantó atrás de nuevo, porque la gente se olvida de esto. Y, es cierto que incorporaron un cílido, digamos, que es... ¿qué es eso? El bichito que transmite la chicharrita, que metieron una chicharrita que no puede reproducirse.
Entonces, no precisamente. Sí, esa es una estrategia de macho estéril, etcétera. Claro, entonces no se usa nada. para sílido, no se puede usar. Se usa así para otras enfermedades. Transmiten otras enfermedades, mosca de la fruta, las que transmiten las bicheras en los animales. Eso se está usando, en este no se puede usar ese. Lo que se usa aquí es una avispita, que es el controlador natural de este sílido, que se lo come, muy agresiva y solamente se alimenta de sílido, por eso es tan específica. Y en la experimental de Bellavista hay un centro de cría, pero por el volumen que se está trabajando, y bueno, amén de algunos problemas de que estamos trabajando en realidad el 20% de la capacidad, el grupo de entomología ha llegado a que, o sea, se construyó el centro, pero está faltando personal, está faltando, insumos, todo lo que siempre estamos limitados. Se está trabajando al 20% de la capacidad de ese centro de cría, que podría cubrir el área de producción, no de producción, sino de plantas de traspatio de nuestra zona provincial, por lo menos de la margen del río Paraná. Podríamos llegar a liberar este controlador biológico en toda la zona de traspatio, que no sea quinta cítrica. ¿Por qué? O sea, volviendo de nuevo a lo que yo le comentaba, controlar el insecto, ¿cómo se controla? ¿De manera química o con este bichito que lo controla? ¿Cuándo se usa el bichito? O cuando no se usan productos químicos. Eso serían plantas de traspatio, en las veredas. ¿Por qué? Porque el productor él ve un sílido y tiene que controlar. Entonces, al aplicar productos químicos, mata al controlador y mata al sílido. Claro. Pero el control químico es muy efectivo. Alberto, sí, para que la gente común entienda, detectado la planta, ¿erradicamos la planta, se soluciona el problema o hay que seguir con estrictos controles? Y normalmente, por ejemplo, en la zona de Itaibate, se habían encontrado unas plantas enfermas que se erradicaron rápidamente, pero uno ya mira y ve que eran plantas de semilla, que la planta de semilla normalmente las plantas de semilla no pueden nacer con esta enfermedad. El tipo de la semilla no permite que la semilla tenga la enfermedad. Entonces, si la planta venía de semilla y estaba infectada, es porque se contagió la planta. Entonces, si hay uno, hay varios. Había sido la planta. ¿Cuál fue la planta originaria? Seguramente fue una planta introducida, porque así la enfermedad viaja de zona a zona. El sílido, a manera regional, sería así en la cercanía, el sílido es muy efectivo en transmitir, pero es muy difícil que el sílido viaje de provincia a provincia porque no vuela tanto. No hay nada como viajar ahora a la casa del tío, el tío te regala una planta en una zona donde hay HLV, te regala una planta, la metes en tu baúl, en una tarde hizo 800 kilómetros a planta y vos transmitiste la enfermedad a 800 kilómetros. O sea, los que vienen de Camboriú, los que vienen de Florianópolis, que no vengan con el popular limoncito para hacer caipiriña. Totalmente, o sea, no hay que traer ni planta, ni fruta, porque a veces las frutas traen una hoja o claro, puede venir el bicho escondido. No hay que traer ningún material biológico de ningún país vecino, y sobre todo de países que tengan esa enfermedad. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Ituzaingó. Por ejemplo, una persona que va a Ituzaingó y viaja a una zona donde hay producción de cítricos está llevando posiblemente esta enfermedad. O sea, el que trae la plantita, porque, qué bueno, ¿sabes? La caipiriña que saqué con este limoncito puede causar un desastre. Esa muy común. Usted sabe que hace 10, 12 años, entrevistando a funcionarios del Ministerio de la Producción, 2 altos funcionarios que hoy ya no están más, no vamos a dar los nombres, ambos me dijeron exactamente lo mismo. Ojalá que yo no sea funcionario cuando el HLV se multiplique en la provincia de Corrientes. Y mire, que le hemos dado toda la ayuda posible al HLV para que se instale, y estamos haciendo una batalla muy grande. Yo le explico, el INTA desde el año 2009 trabaja con SENASA, con el Ministerio de la Producción de la provincia, hemos formado una red de trabajo. Se está haciendo, o sea, no hay más HLV porque se ha trabajado muchísimo. La verdad que se ha hecho una red de laboratorios donde está el INTA de Bellavista, el INTA de Monte Carlo, el INTA de Concordia, el INTA de Yuto en Jujuy, la experimental Obispo Colombre, el laboratorio SENASA Central, ahí, todos están capacitados con los insumos moleculares, o sea, para diagnosticar la enfermedad en la planta y en el insecto, en el cilio. Así todo, la gente, como le digo, a veces por desconocimiento, a veces por desidia, etcétera, etcétera, se sigue transmitiendo la enfermedad, y eso significa que se mueven plantas. O sea, una cosa tan básica como no traer plantas de una zona donde hay enfermedad no se cumple. Entonces, se ha ayudado mucho a transmitir la enfermedad por la gente, porque el cilio puede transmitir, como lo digo de nuevo, a nivel regional,
pero de provincia a provincia, eso o de país a país, eso normalmente eso es porque alguien trae la planta Exacto, entonces la capacitación es fundamental. Yo agradezco muchísimo esto que ustedes están haciendo, porque por ahí alguna persona esté tomando nota y diga, ¿sabes qué? Yo no voy a llevar esta planta porque la verdad que es un peligro y puedo llevar una enfermedad de un lado a otro, y que si alguien ve una planta sospechosa, se comunique o con el SENASA regional, que en todas las ciudades hay una oficina de SENASA, o con el INTA, en la agencia del INTA, etcétera, etcétera. Y Ituzaingó tiene una agencia, Corrientes, Alberto, esto porque imagino que quienes se dedican a la producción están atentos porque en esto se va, digamos, su actividad. Pero también, y esto, por eso decía que importante a veces interesarse y saber más, esto también incluye a la planta que uno puede tener en el patio, porque acá vemos incluso en las veredas, hay muchas que todavía tienen lo que se dice la naranja agria. En los patios hay gente que tiene limoneros, tiene alguna planta de cítricos. ¿Esto también es para las domiciliarias? Totalmente, porque... O sea, si yo veo que se está secando mi limón, debería dar aviso y estar atentos a que pueda estar enfermo. Mire, justamente INTA tiene una aplicación o una página web que uno entra y puede subir una foto. Lo bueno que a veces uno ve la planta se muere por otro motivo, por el encharcamiento, se lastimó el tronco, uno ató el perro y la cadena lastimó. O sea, es muy común en planta de traspatio que surgen estas alertas, uno va a ver y es otra cosa. ¿Plantas de traspatio son esas las que yo le digo domiciliarias? Están en el fondo de tu casa. Domiciliaria. Y la planta estas de la vereda también, podría considerarse una planta, está en la vía pública. Por ejemplo, acá en Bellavista se ha hecho un plan de erradicar, por ejemplo, los mirtos, que es una planta que transmite porque cría el vector de la enfermedad y también puede tener la enfermedad. Entonces se han erradicado no se puede erradicar todo porque de verdad que hay muchísimas plantas y la gente sigue plantando y uno recomienda y plantan igual. Entonces se han, por ejemplo, erradicado en Ituzaingó, se ha tratado de erradicar todas las plantas. En Bellavista se ha tratado de erradicar por lo menos las arterias principales donde pasan los camiones con fruta que van a la fábrica, también se ha tratado de erradicar, pero después de unos años vemos que vuelven a plantar, entonces se vuelve con la capacitación, se trata de hacer campaña, la gente SENASA colabora mucho, siempre dando sugerencias, pero bueno, es una tarea de todos los días. Y como le digo, los productores están bastante informados, el productor tiene una muy buena idea de la enfermedad, pero de 100 productores que uno no cumpla, es suficiente como para que se instale la enfermedad. Como le digo, se puede instalar en el fondo de la casa, en la vereda o en una quinta. O en una gran quinta. Ahí está. Alberto, gracias por su tiempo, muy amable, muy claro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, conociendo un poco más de esto, ¿no? Una plaga tremenda. Lo del mirto. ¿Cuál es el mirto? ¿No? Es una hoja verdecita. Sí, tiene un aroma muy lindo. Tiene linda flor, una flor blanca. Es un arbusto. Sí, es para ornamentar casi siempre. Y hay varias plazas de Corrientes que tienen mirto todavía. Sí. Pero acá también en Corrientes se implementa. O sea, en realidad en plazas públicas no debería haber. Bueno, no debería. Y tampoco deberían venderse. Y vos te vas a los lugares, a los viveros y hay todavía. Ahí sí. Sí, bueno. Es muy linda planta. Sí, aparte tiene muy lindo aroma. Y vos sabés que me ha tocado cubrir. He sido periodista agropecuario muchos años. Y la gente mayor, mujeres mayores, defienden los. O sea, les encantan los mirtos. No, porque además tiene un color verde muy fuerte, una flor blanca muy parecida. Parece un jazmín, pero más chiquitito. Dicho sea de paso, yo tengo uno en mi casa. Y tendría que empezar porque vos sos posiblemente el causante de la proliferación de la plaga. Sí, puede ser. No, pero vos sabés que es tremendo porque nos podemos quedar sin naranjas, sin limones, sin pomelos, sin todo lo que producimos. Si se llega a expandir la enfermedad, realmente Corrientes... la producción citrícola correntina está en peligro. Y es cierto, esto me tocó con altos funcionarios decirme, ojalá no sea más funcionario cuando esto... A mí lo único que me preocupa es a qué va usted al Brasil, a traer el limoncito para la caipirinha. Nunca se me hubiese ocurrido decir, qué sé yo, traer un bombón de Brasil, un garoto, traer una remera Hering, pero traer un limoncito de la callaza, Marcelo, callaza. Callaza. El limoncito chiquitito. Claro, ahora sale jugo. Igual no deberías traer nada. O sea. No, ya sé, yo lo digo. En este momento lo puedo traer. Viste, vos estás con frutas y querés llevar, ¿viste? No, eso no, pero yo nunca traje, pero la gente trae. Sí, seguro. Bueno, 9 de la mañana, hacemos la pausa.